que es la obra de Lucas. La obra de Lucas, ¿por qué no decimos el Evangelio de Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué Hola tal? Martín, ¿cómo andas? ¿Por qué no decimos el Evangelio de Lucas? Simplemente, o el Evangelio según San Lucas, como deberíamos decir siempre. Y sin embargo decimos la obra de Lucas porque en realidad la obra de Lucas se compone de dos libros que son el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Dos libros que conocemos muy bien, pero que en realidad tienen una historia casi consecutiva. En realidad es una obra en sí misma completa que empieza en el Evangelio de San Lucas y termina en el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Lucas tenía una intención especial y por eso su obra es mucho más extensa que el resto de los evangelistas, pero en realidad tenemos dos libros que forman parte de la Biblia, pero en dos lugares distintos. Este evangelista, Lucas, escribe primero, para decirlo de alguna manera, la historia de Jesús, la buena noticia, el Evangelio. Y luego escribe, o a continuación, no sabemos si fue una obra sola, eso lo vamos a ir viendo juntos, y a continuación escribe la historia, entre comillas, o lo que llamamos Hechos de los Apóstoles, en realidad es lo que sucedió luego que Jesús asciende al cielo. Entonces, esta obra es realmente una obra descomunal, impresionante, que nos lleva a pensar profundamente en el objetivo que tenía Lucas, el por qué Lucas hace una obra tan completa. Y hay entonces un montón de material que tenemos que ver con respecto a esto. Primero, voy a cerrar un poquitito acá porque me molesta la visión. Ahí está, ahora sí, perdón. Primero, y quisiera con todos ustedes tomarlo como eh, oración y podernos meter un poco en el tema, acá puse un pequeño, dos versículos de Lucas del capítulo 17. Y antes de comenzar, me gustaría que juntos lo leyéramos, lo voy a leer yo en voz alta y vamos a compartir un poquitito este texto para ver qué nos dice estos dos versículos de lo que Lucas quiso eh, decirnos con todo su, con toda su obra, con todo lo que él escribió y pudo poner por escrito, ¿no es cierto? Dice así, los fariseos estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Palabra de Dios. Eh, un poco este texto que nos está anunciando eh, que en realidad en la época en que Lucas escribe ya no se pensaba que la venida inminente de Jesús. Ya había pasado a lo mejor más de una generación, un poco más, estamos hablando del año 80 más o menos, 80, 85, se supone que en ese tiempo se escribió esta obra, y ya no se pensaba en la venida inmediata, inminente de Jesús. Entonces hay una comunidad o comunidades que estaban ya insertas en el mundo romano y que de alguna manera eh, estaban viviendo dificultades, momentos de tensión y demás. En esta frase muy sencilla, lo que está diciéndonos es que, no sé, que empecemos a encontrarnos nosotros como parte de ese reino. Empecemos a pensarnos que el reino ya está en medio nuestro. Fíjense que Lucas eh,
en el capítulo 17 ya nos está diciendo esto, ¿no? Está mostrando este, esta apertura a una manera distinta de ver la comunidad en medio de un mundo absolutamente distinto al de hoy, que era un mundo eh, que estaba dominado por el Imperio Romano. Además, estaban en grandes dificultades los judíos conversos con los nuevos conversos cristianos. ¿Qué es lo que quiero decir? Los judíos que seguían a Jesús eh, estaban en conflicto con los nuevos seguidores de Jesús que venían del mundo pagano. Y ese conflicto también daba una intensidad a la necesidad de mostrar caminos, de mostrar seguridades a esas comunidades que estaban tal vez integradas por gente que venían del paganismo y que tenían miedo de que todo lo que les habían contado o les habían dicho o las instrucciones que tenían fueran, no fueran las correctas. Entonces había mucho camino para mucho para decir, y entonces Lucas elige ese camino. ¿Por qué son dos libros y no un libro? Un poco lo que les decía antes, porque en realidad esta obra se escribió completa, pero por comodidad o por decisión se divide en dos. Primero porque de alguna manera la primera parte forma parte, se lo toma como evangelio, se lo ha tomado como buena noticia y forma parte de la Biblia en los evangelios. Y la segunda parte, que ya no tiene el mismo contenido, sino que habla de lo que vino después del anuncio por parte de los seguidores de Jesús a partir de los apóstoles, de los 12 apóstoles, que es esos 12 apóstoles son muy importantes para Lucas, justamente se comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo estos dos libros tienen puntos en común, tienen una conexión concreta y directa, pero vamos a ver las diferencias también. El Evangelio tiene, tiene el esquema de los evangelios sinópticos, sigue a Marcos y fue escrito prácticamente casi en la misma época que fue escrito Mateo. Tiene además la estructura que tiene Marcos, pero ampliada, porque sabemos que el Evangelio de Lucas tiene toda la primera parte compuesta por la infancia de Jesús y muchos textos propios. Eh, Lucas le da gran importancia al viaje de Jesús, por eso tiene una gran extensión en el Evangelio, va desde el capítulo 9 al capítulo 24, prácticamente cuando al capítulo 20, cuando llega a Jerusalén y se desarrollan los últimos momentos, o los últimos días de la vida de Jesús. Ese camino que va de Galilea a Jerusalén es una gran extensión del libro que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se da de otra forma. ¿Por qué? Porque así como el Evangelio empieza en Galilea y termina en Jerusalén, y de Jerusalén no se va Jesús, ni siquiera tiene apariciones posteriores a su muerte en Galilea, como en los otros, por ahí como eh, en Marcos, que les dice vayan a Galilea, en Galilea, a partir de Galilea empezaría todo el resto, yo estaré con ustedes. No, Jesús eh, asciende en Jerusalén, Jesús se queda en Jerusalén y los que se van de Jerusalén son los apóstoles, los seguidores, los discípulos. O sea que Hechos de los Apóstoles empieza su narración en Jerusalén y sigue hasta los confines del mundo, que en ese momento los confines del mundo eran Roma. Entonces, vemos cómo el Evangelio empieza en Galilea y termina en Jerusalén, y Hechos empiezan en Jerusalén y termina en los confines del mundo, como si fueran en ondas concéntricas. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo, que es uno de los dos grandes protagonistas de Hechos,
junto con Pedro, va haciendo varios viajes y se va ampliando como si fuera no sé cómo expresarlo, como si fuera un cono, va ampliando el camino y los lugares a los que se va dirigiendo y la evangelización. Entonces vemos cómo se abre al mundo. Por eso ambos volúmenes prácticamente son iguales en cantidad de palabras, para decirlo así, en cantidad de narración. Y vemos también que hay muchos textos que aparecen casi en paralelo. Por ejemplo, la ascensión de Jesús, después de su muerte y resurrección, Jesús se encuentra, aparece, tiene distintas apariciones a sus discípulos y finalmente asciende cerquita ahí de Jerusalén. Y esta ascensión se repite, la redacción prácticamente, en Hechos de los Apóstoles. O de pronto otros textos en paralelo que aparecen, o textos similares, aunque no son el mismo tema. Por ejemplo, ojalá los podamos ir viendo, pero por ejemplo, cuando Jesús está en la crucifixión, eh, tiene palabras de perdón, dice, perdónalos, no saben lo que hacen en el texto de la crucifixión. Y cuando, por ejemplo, a Esteban lo apedrean, Esteban repite prácticamente las mismas palabras. O sea, hay lugares donde encontramos similitudes en la descripción del acontecimiento y está hecho de manera este, consciente y a propósito, ¿no es cierto? Lo mismo que cuando se presenta Pablo ante las autoridades romanas y es enjuiciado, el juicio tiene muchas coincidencias con el juicio que se le hace a Jesús frente a Pilatos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y vemos entonces que eh, estos libros o este libro tiene como un punto muy importante, un punto un eje central que es el camino, el caminar. El camino es central desde Galilea a Jerusalén y de Jerusalén a los confines del mundo. Por un lado es Jesús el que camina con sus discípulos y por otro lado son los discípulos que caminan hacia el mundo. Acá en esta imagen suponemos que es Pablo que ya está viajando a Roma en uno de sus viajes o a otros lugares y el centro de los dos y de todo la obra de Lucas es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente desde el comienzo del Evangelio hasta el final del libro de Hechos. Aparece permanentemente, aparece en el ángel que anuncia a María el nacimiento del niño, aparece en Isabel, aparece llena de espíritu María, aparece el espíritu en Jesús, en el bautismo, el espíritu lo lleva a Jesús al desierto, el espíritu está presente en los discípulos una vez que pasó Pentecostés. Y cada vez que los discípulos hacen algo o los apóstoles están en un momento de decisiones, el Espíritu está presente en la oración. O sea, eh, es el centro, digamos, de las dos obras, la acción del Espíritu Santo. Cualquier cosa, si no entienden o hay algo, me preguntan. La división del Evangelio es muy clara. Tenemos la primera parte, que es toda la parte de el nexo con el Antiguo Testamento, porque es muy importante para el escritor de estos libros hacer validar la historia del cristianismo, porque esa historia nace en el pueblo de Israel y
eso es muy importante también para el tiempo histórico en el que fue escrito. Las religiones o las cosas importantes que eran aceptadas en ese mundo tenían una raíz histórica profunda. Entonces, para Lucas, que hablaba a los gentiles, al pueblo helenista, era importante validar ese cristianismo en algo mucho más ancestral, como era la religión de Israel y ese Dios de Israel, que es el Dios de Jesús. Entonces, hay una primera parte del libro que es toda la infancia de Jesús, que hace nexo o bisagra con el Antiguo Testamento. Después está la actividad de Jesús en Galilea y el gran camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, que es del capítulo 9, 51 al 19, 27. Se anuncia, en cada momento importante hay como un anuncio, em, digamos, un anuncio contundente. Y Jesús anuncia este camino a Jerusalén en 9:51. Lo podemos leer si quieren. Fíjense que dice así. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén. Esta forma concreta de anunciar que va a venir algo muy importante. O sea, ya está anunciando lo que va a pasar y que para que suceda, él tiene que ir sí o sí a Jerusalén. Pero no es que se fue de un día para otro. No es como en Marcos que el camino es corto o que llega enseguida. No, acá el camino es el centro de todo el mensaje del Evangelio. En el camino Jesús enseña, en el camino Jesús cura, en el camino Jesús eh, da todas las pautas con respecto a la oración, a la, a la, al- a la misericordia, lo que nosotros hoy llamamos solidaridad, ¿no? Al encuentro con el prójimo, al amor al prójimo. Bien, y en la parte final, que es la actividad ya en Jerusalén, que prácticamente está referida nada más que a la pasión y a la resurrección. Y finalmente el epílogo, que es la ascensión, que es muy importante porque es un nexo concreto con hechos. No solamente en Hechos tenemos ese nexo, sino también tenemos el gran prólogo que aparece en Lucas, también prácticamente aparece en Hechos. Y en eso nos vamos a detener un momentito ahora. Pero quería mostrarles esta comparación de las estructuras. Fíjense cómo es parecido. Hechos lo vamos a ver bien la próxima vez que veamos la segunda parte de esta clase. Pero fíjense que tenemos el prólogo, que está remitido a una persona que se llama Teófilo. Después tenemos la presentación de Jesús y su misión, que sería la infancia de Jesús, y luego la presentación de él, que se hace contundente en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús en la sinagoga dice, ha llegado el momento en que se van a cumplir estas escrituras, cuando está leyendo en la sinagoga de su pueblo de la infancia, que es Nazaret. Y en Hechos también hay una presentación de la misión de la comunidad, ¿sí? Que es después de Pentecostés. Después está la preparación del ministerio público de Jesús, que se da, que se da en los primeros momentos después de la presentación de la misión hasta el capítulo 9. Y lo mismo pasa en Hechos. Se van dando acontecimientos que van sucediéndose para que comience la salida al mundo. Y finalmente la actividad profética y salvadora que se da en Galilea, camino a Jerusalén y en Jerusalén. Y en el caso de acá me comí la O, en el caso de la actividad de los apóstoles o discípulos, como querramos llamarlo, la palabra apóstoles para Lucas es muy importante y no son cualquiera los apóstoles, a diferencia, por ejemplo,
de las cartas de Pablo. Pablo se llama a sí mismo apóstol, aunque no conoció a Jesús directamente, no convivió con él. Sin embargo, para Lucas, apóstoles son solamente los 12 que fueron, que convivieron con Jesús, que estuvieron con él, porque a partir de ellos se fundamenta toda la acción que se va a dar en Hechos. Así que por eso yo digo apóstoles refiriéndome a los 12 y discípulos refiriéndome al montón de gente que era discípula de Jesús, porque no eran solo los 12, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos como también ellos tienen una actividad que es profética, que es en Jerusalén, después de Pentecostés, cuando ya Pedro hace su primer homilía o da su primer discurso público, y a partir de ahí hay un desarrollo y un camino que va saliendo de Jerusalén al resto del mundo. Muy bien. Después cualquier cosa, si esto no queda claro, lo seguimos aclarando. Pero sí, fíjense que vamos a entrar en un poco el tema del prólogo. Los prólogos, en la época en que fue escrito estos textos, eran como la característica que tenían los grandes textos, o sea, no cualquier escrito tenía un prólogo. Evidentemente tenemos a un escritor que lo llamamos Lucas, no sabemos si se llamaba Lucas, pero es llamado Lucas, que es un gran escritor y además quiere hacer una obra importante. Entonces, como quiere que lo que él va a escribir tenga un peso, muchos dicen que era un historiador, pero en realidad no todo es histórico, así que no podemos llamarlo historiador. Él quiere escribir y escribir con un peso importante para las comunidades que van a recibir estos textos. Entonces hace un prólogo con todo las características de los prólogos y se lo dedica a una persona llamada Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Bueno, nosotros sabemos que Teo significa Dios y Filo, hijo. Eh, eh, en realidad, podríamos decir que podría ser un nombre ficticio, podríamos ser todos nosotros o todos los destinatarios de su comunidad, o una persona concreta que tal vez, llamado Teófilo, fue una especie de mecenas, alguien que quiso ayudar a este escritor para que llevara adelante su obra, porque no nos olvidemos que mientras uno escribe, tiene que comer, tiene que vivir, tiene que investigar. Entonces, no es tan sencillo la escritura, ¿no es cierto?, de algo mm, tan contundente y tan importante. No sabemos. Lo cierto es que hoy en día muchos autores que nunca descubrieron si realmente Teófilo existió o no, quieren pensar que Teófilo somos todos nosotros, los destinatarios de este Evangelio. Y fíjense, vamos a leer este párrafo que va de Lucas 1, del 1 al 4. Y dice así: puesto que numerosas personas han intentado escribir ordenadamente las cosas que se han realizado entre nosotros, de la forma como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra de Dios, he decidido yo también, después de haber investigado a fondo todo desde los orígenes, escribírtelo ordenadamente, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bien, ahora vamos a analizar un poquitito el texto. Fíjense que en el primero y segundo versículo dice: puesto que numerosas personas han intentado escribir ordenadamente las cosas
que se han realizado entre nosotros, de la forma como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hubo precedentes, que hay escritos previos. Lo que conocía Lucas era a Marcos, a Marcos solamente, porque Mateo es prácticamente contemporáneo. Entonces no había conexión entre las dos obras, pero sí también estaba la fuente Q, y esta la conocía Lucas. Pero además no se quedó con esos precedentes de lo que ya habían escrito y de lo que llama mucho la atención en este pedacito es que, fíjense que dice, como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. O sea, los que fueron testigos oculares son los que estuvieron con Jesús. Por eso le da tanta importancia a los apóstoles, ¿no? Aquellos que estuvieron junto a él, y servidores de la palabra de Dios. Y las cosas que se han realizado, o sea, no es algo que no es contundente, no es algo pensado, sino lo vivido, lo realmente sucedido. O sea, ahí esa palabra le da como una connotación histórica, concreta a lo que va a escribir. ¿Mm? Es importante verlo desde ese punto de vista también. Y acá dice, bueno, esto es lo que estábamos viendo, ¿no? He decidido yo también, su contribución, ¿no? Después de haber investigado a fondo desde los orígenes, escribírtelo ordenadamente, ilustre Teófilo. O sea, que hay algo que Lucas quiere hacer. Primero investigar, y además escribirlo de forma ordenada. Por eso comienza con el nacimiento, con la anunciación antes del nacimiento, con cosas que sucedieron antes de que naciera Jesús. El método entonces es la investigación y la escritura. Y, por supuesto, el propósito es que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Lo que le dice a Teófilo y a la comunidad es que todo lo que se les ha enseñado es la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento había bastantes controversias y no solamente los judíos que venían los cristianos que venían del judaísmo estaban como muy eh, eh, preocupados y demás por los cambios que se venían dando o las cosas que sucedían en el seno de las comunidades cristianas, sino también los nuevos cristianos que venían del mundo pagano. Eh, realmente hay varias controversias, una de ellas, casi la más importante, que ya hablamos de eso, es el tema de la circuncisión. Los cristianos que venían del mundo judío, muchos de ellos se aferraban a las tradiciones y para ellos era necesario y absolutamente importante y definitorio que se circuncidaran los que querían ser cristianos, pero había cristianos que venían del mundo pagano que realmente no tenían la necesidad ni las ganas. Y ya en el tiempo en que fue escrito esto, imagínense que ya había muerto hacía más de 20 años Pablo, y Pablo fue el que abrió al mundo pagano el Evangelio. Entonces fíjense que la circuncisión ya no se daba en montones de lugares y los que querían ser cristianos no necesitaban ser circuncidados. Entonces es una época de mucha controversia con ese tema y de estaremos bien, será lo que Dios nos pide, no será. Entonces, lo que quiere hacer Lucas es dejar y dar tranquilidad a los nuevos cristianos en varios temas. Uno de ellos es ese. Entonces, vemos que este texto, que está al comienzo del Evangelio, también aparece al comienzo de Hechos, y si lo buscamos en Hechos 1 al comienzo,
dice también, como un pequeño, mucho más corto, dice, y además constata que son 2 libros los que escribió Lucas. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. O sea que hay una introducción, un prólogo al Evangelio y uno más cortito a Hechos. Muy bien, entonces hablábamos de un contexto, justamente les decía recién. Hay una tensión entre los cristianos que proceden del judaísmo y los cristianos que proceden del paganismo. Y en ese meollo aparece este escritor que evidentemente no pertenece al mundo judío, sino que pertenece al mundo helenista, pero con un conocimiento profundo de las raíces judías del cristianismo. Por eso, después vamos a ver cómo se mete en el Antiguo Testamento. Estamos prácticamente en el año 80, entonces ya había ocurrido la destrucción del templo y tenemos, bueno, como les decía antes, la apertura a los paganos y vemos también que estos paganos están preguntándose por su legitimidad en el mundo cristiano. Y además tenemos otra tensión importante que aparece en el texto, que es como justamente estas comunidades que se han formado en el mundo, o sea, en el mundo externo a Israel, o sea, en el mundo romano, habían empezado siendo generalmente personas procedentes de la esclavitud, procedentes de los lugares más pobres, más dolientes. Pero a medida que fueron pasando los años, ya dejaban de convertirse solamente esclavos y personas digamos, de, para decirlo en un lenguaje actual, de bajo nivel, sino que ya de a poco había gente de todo tipo formando parte de las comunidades cristianas. O sea, no solamente gente pobre. Y eso empezó a traer conflictos, porque en el mundo romano había una forma de vida con mucha diferenciación, con muchas, un estándar de vida, para decirlo así, que hacía muchas diferencias. Y justamente lo que Lucas quiere profundizar es que en las comunidades cristianas esas diferencias no debían existir porque no podían existir. Entonces también ahí existe un conflicto que se da en las comunidades cristianas que Lucas quiere, digamos, derribar o por lo menos anunciar un camino. Bueno, y el lugar en el que se compuso todo esta obra tan monumental puede ser, no es de ninguna manera la zona de Jerusalén, ni Israel, ni demás, sino que es justamente el mundo helenista. Puede proceder de Antioquía, de Éfeso, de Macedonia, pero la mayoría de los escritores pareciera que se inclinan más hacia Roma o Éfeso, lugares donde probablemente haya sido escrito este texto. ¿Por qué pongo confrontar con Lucas 5:19? Que podrían ser estos lugares, porque en ese texto de Lucas 5 es el texto donde aparecen unas personas trayendo a una persona inválida y quieren acercársela a Jesús y no pueden entrar en la casa, entonces la pasan por el techo. Y el texto dice, sacaron tejas del techo. Y no existían tejas en el mundo judío, en las casas construidas por los judíos. En cambio, sí existían tejas en las casas construidas en el mundo romano, en la construcción romana. Entonces, evidentemente, hay una consustanciación en el lenguaje y demás que no tenía
en el lenguaje del escritor, no en lo que el escritor pone, que tenía más que ver con el mundo helenista. Y entonces por eso se supone que el lugar de escritura fue ese. Las fuentes son claras, como decíamos antes, Marcos. Marcos es fuente tanto de Mateo como de Lucas y también en algún punto lo será de Juan. El documento Quelle, que es el documento del que hablaban el otro día también en el grupo, que es un documento que se perdió, pero esa colección de dichos la conoció Lucas. Y además, lo novedoso de Lucas es que tiene un material propio, que nosotros lo llamamos L de Lucas. Así como Mateo también tenía un material propio, que no lo tenía Lucas. Lucas tiene su material propio que también tiene que ver, por ejemplo, con la infancia de Jesús, pero en otra, con mayor profundización y más detalle que Mateo. Y tiene un material significativo y muy profundo que es también las parábolas de la misericordia, todo lo que él habla de la resurrección, la parte de la asunción, que no está en otros evangelios, y eh, pongo esta frase que dice un evangelio que parece una pinacoteca. Esto no lo digo yo, lo dicen los escritores, lo dice Sicre, por ejemplo, que dice que es tan pintoresco cuando describe que a veces parecen cuadros lo que está diciendo. Uno lee, por ejemplo, el texto de la aparición del ángel a Zacarías, por ejemplo, en el templo, cuando le anuncia que va a ser el padre de Juan, que uno se lo puede imaginar, lo puede ver. O sea, es realmente un gran escritor. Entonces, este escritor, que ya dijimos que era de procedencia gentil o gana o helenista, probablemente haya sido prosélito, o sea, era un prosélito judío, porque no, al no ser judío de nacimiento, y ese amor hacia todo lo que tenía que ver con Jesús lo llevó a escribir todo esto. Y algunos autores lo relacionan con Pablo, como que fue un compañero de Pablo en alguno de los viajes. Es probable que lo haya sido, porque incluso en Hechos, en uno de los viajes, habla en primera persona. Y fuimos, dice, y fuimos y viajamos. Algunos dicen que puede ser una convención en la escritura y otros dicen que, bueno, evidentemente ahí se verifica que fue mm, amigo de Pablo o participó en alguno de los viajes de Pablo. Aparece también en una de las cartas de Pablo cuando le dice, la carta a Filemón, cuando le dice saludos de de Lucas, del médico Lucas. Por eso muchos dicen que era médico. Igual en el Evangelio ni en Hechos hay ninguna referencia médica que pueda decir que era un hombre que conociera medicina, pero bueno, eh, por ese texto algunos dicen que era médico. De hecho, hay hasta una novela que se llama El médico Lucas, que es una novela viejísima. Bueno, su formación de la que ya hablamos y algo que tiene la obra de Lucas es que suaviza todo lo que sean las peleas o los rasgos de violencia que aparecen de pronto, o no de violencia, pero sino de más fuertes en Pablo, en las cartas de Pablo, cuando se habla de la controversia que hubo con el respecto a la circuncisión y demás. Él lo suaviza y todo el mundo estaba como más de acuerdo en hechos. Estaban como, digamos, no hubo problemas tan graves. Em, Muy bien. Y bueno, como decíamos antes, muchos lo llamaron el historiador cristiano, ¿no? En realidad sabemos que no es una historia, pero sigue un orden. Y de alguna manera también nos ayuda para entender, digamos,
justamente los primeros tiempos de los primeros cristianos. Y el tema de que se podía adaptar a distintos auditorios. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto encontramos en la obra no solamente que los textos en los que Jesús relata o cuenta alguna parábola y demás son majestuosos. En Hechos, por ejemplo, de pronto encontramos a Pablo hablándole en una sinagoga judía y remitiéndose al Antiguo Testamento, o hablando frente a los griegos en la ágora, y está hablando de autores griegos. O sea, se adapta a cualquier destinatario. Y eso realmente hace que se vea no solamente la intención que tiene al escribir, sino que él sabía muchísimo. El que estaba escribiendo sabía mucho y podía expresarlo de muchas formas. Bueno, y ahora vamos a meternos un poco en el Espíritu Santo y en la obra de Lucas. ¿Por qué decimos que es tan importante? Porque aparece y unifica toda la obra. Bueno, estos son datos. Yo estos se los voy a dejar porque yo quiero entrar más en algún texto para verlo. Esto lo van a tener ustedes. Acá les voy diciendo dónde aparece, por ejemplo, en Isabel, en Zacarías, en Simeón. Bueno, se los voy a dejar así para ir directamente a un texto. Vayamos al comienzo del Evangelio de Lucas y veamos, después del prólogo, cuando dice el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Después de hacer digamos, una pequeña historia de Zacarías y del lugar y del tiempo histórico, siempre está ubicando también momentos históricos para que nos ubiquemos. Fíjense que en el versículo 17, perdón, en el versículo 14, dice, perdón, en el 13, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada, Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarán Juan, y será para ti motivo de gran gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. Y después, no beberá vino ni bebida alcohólica, y estará lleno de Espíritu Santo. Prácticamente al comienzo del libro ya está diciendo que va a obrar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en este predecesor de Jesús. Después lo vemos en la visita de María Isabel, cuando después, por supuesto que antes va a ser el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando aparezca en la escena, ¿no es cierto? Y la concepción del niño, y después la visita de Isabel. Es toda la primera parte de la infancia de Jesús, que es el capítulo 1 y 2, aparece la acción del Espíritu permanentemente, incluso en personas que no están tan directamente ligadas, como por ejemplo Simeón en el templo, o la profetisa Ana, que es una mujer, una anciana que visita el templo y lo iba a visitar hasta el día que conociera al Salvador. Es aparece permanentemente y bueno, y después a lo largo de toda la historia lo vamos a encontrar en Jesús. Es como que va teniendo un proceso, ¿no? Y después en Hechos, en medio de la comunidad, ¿no? A partir de Pentecostés está presente. Esto me interesa más, fijémonos cómo el Espíritu Santo aparece en la obra de Lucas y no aparece de la misma manera en otros textos. Por ejemplo, en Mateo y en Lucas, fíjense, en el mismo texto de los evangelios sinópticos, sabemos que si los ponemos en paralelo, tenemos el mismo texto en los tres, ¿no es cierto? O en dos por lo menos. En Mateo y en Lucas aparece este texto y dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor,
del cielo y de la tierra por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Lo mismo que dice Mateo, lo dice Lucas, pero de otra forma. Y dice, en aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y habérselas revelado a los pequeños. Fíjense como que el Espíritu Santo siempre trae gozo, alegría, estremecimiento. Eh, si leemos, y una tarea que les pediría es que lean el Evangelio para la próxima, completo, pero aunque sea la parte de la infancia de Jesús, y vean cuántas veces se habla de alegría, de gozo, de estremecimiento. ¿M? Es hermoso. Y vemos acá, sí, Padre, porque así los has querido, sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y prácticamente es exactamente lo mismo en esta parte. Pero vemos que aunque dicen lo mismo, hay una característica que se da en Lucas que no se da en Mateo. Bueno, y acá les puse otro texto para que hagan la misma comprobación, ¿no? De cómo el Espíritu Santo actúa en las personas que se acercan a Jesús. El querigma, o sea, el anuncio. Vemos que el querigma en la obra de Lucas es muy... Ay, perdón, quise ponerlo todo y se me fue. Ay, disculpen, ahí está. Bueno, fíjense cómo dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera, pero resucitara de entre los muertos al tercer día. ¿Qué le agrega Lucas al querigma? La acción de llevar esa buena noticia al mundo. Y dice, y que en su nombre se predicase la penitencia y el perdón de los pecados en todas las naciones. No habla ni del pueblo de Israel, ni de una nación en concreto, habla de todas las naciones. Esto se llama universalismo. En la obra de Lucas aparece el universalismo en toda la obra también. Ustedes son los testigos de todo esto. Yo les enviaré al enviado de mi Padre, pero permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Bueno, esto es lo que dice al final del Evangelio y al comienzo de Hechos dice lo mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará fuerza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Esto quiere decir que el anuncio de que Cristo murió y resucitó por nosotros, está no solamente dado con esas palabras, sino también con una obligación que es anunciarlo a todo el mundo. Y ese universalismo eh, hace de la obra de Lucas una característica importante porque justamente por ello se desarrolla con tanto interés en Hechos de los Apóstoles los viajes que hace Pablo al resto del mundo, ¿no es cierto? Em, para hacerlo, bueno, esto es un poco lo que ya les estaba diciendo, en la obra misionera y demás, pero a mí lo que me interesa acá resaltar del universalismo es que se da desde el comienzo de la obra. Vieron que en Mateo hay una genealogía de Jesús que se da al comienzo y que se habla de todos los personajes del Antiguo Testamento que tuvieron que participar para que llegara Jesús. Esa genealogía es descendente, empieza por el hijo de David, hijo de Abraham, para justificar que Jesús es el verdadero Mesías que viene de la descendencia davídica.
En cambio, en Lucas es ascendente. Empieza por el padre, por José, ¿m? Y llega hasta Adán, por el padre putativo, ¿no es cierto? Y llega hasta Adán, demostrando su relación con toda la humanidad. O sea, no se queda solamente con el mundo israelita, con el mundo de Israel, sino que llega a Adán. Y esto hace que lo veamos realmente con la gran intención que tiene Lucas de decir que la salvación no llegó solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. ¿M? Que es justamente lo que está, uno de los objetivos que tiene desde el comienzo, se lo había dicho ya a Teófilo, ¿no es cierto? Bueno, y esto hay dos textos en Hechos, la próxima vez vamos a ver más profundamente esto, pero hay uno especialmente que es el de Pedro en la casa de Cornelio, porque justamente en Hechos la apertura al mundo pagano no se da por Pablo, se da justamente en Pedro, el primer momento, el decisivo, digamos, de la apertura, lo protagoniza Pedro en la casa de un pagano, que es Cornelio, y con la ayuda justamente del Espíritu Santo, que se hace presente en esa comunidad. O sea, vemos como también Pedro, que es el más judío de todos los judíos, sin embargo, es el que es herramienta para abrir el relato al mundo pagano, ¿no es cierto? Bueno. Y ahí lo vemos a Pablo hablándole a Agripa en Hechos. Y ahí también él le habla de que la salvación ha llegado a todo el mundo, no solamente al mundo de Israel, al pueblo de Israel. Bueno, eh, acá tenemos algunas frases, ¿no? Simeón, por ejemplo, le dice, la salvación que colocaste ante todos los pueblos, ¿eh? En Lucas 2 ya, como la luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Recuerdo que este texto está cuando llevan a Jesús al templo, José y María lo llevan al templo a presentarlo, se les aparece Simeón y les da una bendición y en esa bendición habla justamente de que ese niño le ha traído como una luz la salvación a todos los pueblos. Ya Simeón lo está diciendo. O Juan el Bautista que dice, entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. O sea, hay una intención clara de universalismo, perdón. O Pedro que dice, Dios no hace acepción de personas. Esto lo dice justamente en la casa de Cornelio. Y que en cualquier nación, todo el que le teme y practica la justicia es agradable a él. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a entrar, no sé, voy muy rápido, por ahí, bueno, Va perfecto, va perfecto. Muy. bueno, gracias. Ahora vamos a entrar Son en una, las 8, Graciela, bueno, ¿eh? trataré de Un ratito hacerlo, más si querés, pero sí, 10 para que minutos. sepas. Dale. Porque esto es importante, la categoría de camino, porque nosotros hablamos de que Jesús hace un largo camino desde Galilea a Jerusalén. Y hablamos de un camino, porque camino en realidad tiene que ver con el mundo judío, porque los judíos hicieron un largo camino, un camino en el desierto, un camino que iba de unas tierras a otras para encontrar la forma de sustentarse. Y entonces la palabra camino, que viene ya del judaísmo, Derek, por ejemplo, que en realidad no nos importan las palabras, digamos, en el idioma original, pero viene de una raíz judía, es de donde justamente nos agarramos para descubrir que Lucas hace del camino un lugar importante. Entonces, fíjense cómo de pronto aparece Juan el Bautista y dice, allanen los caminos, ¿no es cierto? eh, Vayamos al encuentro de Jesús. Después aparece Manía, que ya hace un primer camino cuando después de haber recibido la anunciación
y saber que va a ser mamá y que ha tomado una decisión cuando dijo, hágase en mí, tan importante y tan decisiva y tan que seguramente a ella le generaba tantos miedos, sin embargo emprende el camino hacia la casa de su prima, a encontrarse también con otra mujer que estaba eh, viviendo una situación tan fuerte como la posibilidad de ser madre después de haber deseado tanto serlo, ¿no? Cuando ya todo el mundo la estaba prácticamente despreciando, va a ser mamá de Juan justamente. O encontramos a Jesús haciendo un largo camino y en el camino, porque él salió al camino, dicen los textos, y caminando les dijo, y en el camino se paró a rezar, y en el camino encontró. Jesús siempre estaba caminando y mientras caminaba, enseñaba. De hecho, luego en el camino, después de la resurrección, se encuentra con los discípulos de Maús y no lo reconocen, que también estaban en un camino, pero en un camino de ida, de un camino de huida. En cambio, Jesús los vuelve al camino, porque después ellos volvieron a Jerusalén, se volvieron. O sea, que el camino que estaban desandando o, para ponerlo entre comillas, huyendo, saliendo del lugar, volvió a ser un camino positivo. Se volvieron a contarle a los demás lo que habían vivido. El camino siempre. Y también la iglesia, que hace camino, la iglesia primitiva y la iglesia también que nos deja Jesús, es una iglesia que se hace en el camino. No podemos, y creo que uno de los anuncios que hace Lucas en Hechos es que la iglesia no puede ser una iglesia cerrada, ni una iglesia encerrada, sino que es una iglesia en camino. Hoy en día se escucha mucho el tema en camino, eh, sinodal, una iglesia sinodal. Bueno, una iglesia en camino es una iglesia que no se encierra, que sale al encuentro del prójimo. Y eso es lo que dice Lucas, al encuentro del otro. Fíjense que en la parábola del buen samaritano, los personajes estaban en camino, pero uno puede elegir el camino del encuentro con el otro o elegir el camino del irme para otro lado. ¿No es cierto? Bueno, esto es un poco lo que yo les agrego el tema de la metáfora del camino. Lo de la casa lo vamos a dejar porque quiero ahondar con el tema del camino un poquitito. Total, tenemos el otro encuentro y podemos seguir lo que sigue después. Pero fíjense que la parábola del buen samaritano habla justamente de personas que son personajes muy utilizados en los textos de Lucas. Los samaritanos, porque eran como la característica del pagano, del que no pertenecía al mundo judío. Y los fariseos o los levitas que iban al templo. Estos que se encuentran con el pobre tipo tirado en el piso son los levitas que venían del templo o que iban al templo en realidad. En realidad venían porque decía que iban de Jerusalén a Jericó. Entonces salían del templo y se iban para otro lado y no querían, como venían puros del templo, no querían tocar a alguien que estaba tirado en el piso y que era motivo para que ellos quedaran impuros. Fíjense que por un tema religioso en ese contexto, dejan de cuidar al otro, dejan de ayudar al otro. Y lo que dice Jesús en el texto, lo que es justamente lo contrario, que el que ayudó es alguien que no era, eh, eh, que no formaba parte de ese mundo judío, de ese mundo religioso, entre comillas. Acá para volver al tema de la metáfora de comunidad en el mundo de Lucas,
se los llamaba seguidores del camino. En un primer momento, a los que siguieron a Jesús no se los llamaba cristianos, se los llamaba seguidores del camino. ¿Mm? Eh, Fíjense la importancia que tenía el camino entonces para ellos. Muy bien. Otro tema importante en la literatura de Lucas es el templo. Todo empezó en el templo. Fíjense que a Zacarías Zacarías está en el templo cuando va a hacer el servicio que le tocaba a él durante el año. En el templo aparece el ángel y le anuncia que va a ser padre. Y se queda mudo, por supuesto, porque no sabe qué responder. Ese templo y Jerusalén como sinónimo también del lugar religioso es muy importante porque es el inicio, pero mucho más importante que el templo y va siendo como paralelos es la casa, porque del templo y de lo oficial y de lo em, que ceñía y que restringía a la gente a un solo grupo humano, se pasa a la casa, que es lo abierto, ¿eh? Y es donde se reunían los primeros cristianos y demás. Esto lo vamos a retomar cuando veamos hechos más concretos. Así que bueno, lo vamos a dejar. Y otro tema importante en la obra de Lucas es la oración. Por eso quería terminar con esto, para poder terminar también de alguna forma en algo tan importante como es la oración y el rezar. Para Jesús, en todos los relatos, encontramos a Jesús muchísimas veces orando, antes o después o durante. Jesús siempre está rezando, siempre está preparándose para lo que va a venir. Por ejemplo, en su bautismo, durante su actividad, antes de elegir a los 12, después de la profesión de Pedro, cuando está en la montaña, cuando suben a la montaña y sucede la transfiguración, en el Getsemaní, en el huerto, en la cruz, sigue orando Jesús. ¿Mm? Y la oración además también es un maestro de la oración. Por eso le preguntan a él cómo tenemos que orar. Eh, la oración es realmente un capítulo aparte, pero hay un texto justamente de los que hablan de la oración que hablan de los dos que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo era el observante, ¿no es cierto? Y el publicano era el que cobraba los impuestos. Por lo tanto, para todo el pueblo judío, aunque fuera judío, era un enemigo. De esto ya lo hablamos. Era alguien que estaba impuro. Sin embargo, Jesús, dentro de una de las enseñanzas, cuenta habla de en este relato, diciendo que el fariseo está de pie y oraba y decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. ¿No? O sea, él está diciendo: te doy gracias porque soy distinto. Y el publicano decía, manteniéndose a distancia y sin alzar los ojos al cielo, golpeándose el pecho, decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús dice: os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que no hacía las cosas bien el pobre fariseo? De pronto el fariseo estaba cumpliendo con lo que él creía, pero lo que no hacía bien el fariseo es pensar que las tenía clara, que Dios ya lo había perdonado, sino al contrario, que
el tema de la pequeñez, de la humildad, de la niñez espiritual, para decirlo algo, el que no se hace como un niño no entrará al reino de los cielos. El reconocer que Dios no está al alcance de la mano, porque yo hago esto, voy a tener el reconocimiento de Dios. No es un intercambio, que es como lo hacía parecer el fariseo, sino que es un regalo. Entonces, el pecador de alguna manera reconocía que Dios, si tenía compasión, le iba a regalar su perdón, pero él no se lo merecía. En cambio, el otro lo que hacía era casi hacía de su fe casi una teología de la retribución, porque te doy, vos me vas a dar. No hay una obligación. Y esto aparece mucho en Lucas y aparece sobre todo, por ejemplo, en las parábolas de la misericordia, en las parábolas que aparecen en el capítulo 15, en las tres, pero sobre todo la más conocida, que es la del Padre Misericordioso. Y ahí encontramos el regalo más grande. Bueno, el Magnificat no lo podemos analizar ahora, el canto de Zacarías tampoco, pero sí vamos a llegar al Padre Misericordioso, y con esto termino. Dice así en una parte del texto, pero cuando aún, porque todos lo conocemos este texto, ¿no? Pero bueno, leamos aunque sea esto. Pero cuando aún estaba muy lejos, su padre lo vio con los ojos, lo reconoció, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. O sea, no solamente hay que pensar, sino hay que ver. Y para ver hay que encontrarse con el otro. ¿Mm? Eso es el perdón y la misericordia que promueve Lucas en estos textos. Y ese conmoverse se le movieron las entrañas. O sea, reconoció que eh, que había dolor en el otro. Ese perdón no viene solamente de, de una situación de mayor ventaja, sino de un conmoverse, de un descubrir el dolor en el otro. Después dice, traigan a prisa el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Le da el reconocimiento del hijo, lo vuelve a su dignidad. Ese es el Padre Dios que anuncia Lucas. Comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. O sea, el perdón da esa connotación de alegría, de fiesta. ¿Por qué? Porque ha sido recuperado. Dios perdona y vuelve nuevamente. No se pierde el amor está. Y por eso el que va hacia Dios es el que se encuentra con esto. Y las palabras que le dice al hijo mayor, que tenía bronca y demás: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Eso es lo que le dice Lucas al pueblo de Israel. Ustedes siempre estuvieron con Dios. Dejen que vengan los otros. Dejen que entren al mundo de Jesús, a la alegría del Evangelio, al resto del mundo, que quiere justamente formar parte de esta comunidad. Entonces, estas palabras se las dice al pueblo de Israel, como al hijo pródigo también. Bueno, yo creo que por hoy podemos terminar acá, porque yo puedo seguir hablando de los discípulos, pero se van a agotar. Igual el PowerPoint lo van a tener, y tiene además una bibliografía, pero después lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar a partir de esto, porque vamos a ver hechos y vamos a encontrarnos con la obra de Lucas, así que lo vamos a volver a retomar, justamente el tema del templo y los temas predilectos de Lucas. Y bueno, acá hay una de las imágenes que habla justamente de
todos los textos que son nada propios del Evangelio de Lucas. Esto es interesante porque tiene mucho propio. Bueno, se me fue. Y es muy lindo tener claro cuáles son los textos nada más que de Lucas, porque son justamente los que hacen la gran, ahí está la gran característica. Ahí uno puede saborear a Lucas eh, en estos textos que son propios de él, el rico y el pobre Lázaro. Ese es una maravilla para hablar justamente de la riqueza, del uso de la riqueza, ¿no? Porque para Lucas los ricos no son los que tienen dinero, sino los que no saben, no saben compartir lo que tienen. Esos son los ricos, digamos, y los pobres, bueno, son aquellos que saben que necesitan de Dios. Bueno, nada, no hablo más porque si no, Buenísimo. no, Muchas gracias, Graciela. no, al Muy contrario. interesante. Lo bueno que con Lucas tenemos la segunda parte. Sí, La semana que viene vamos a ver Juan y la siguiente tenemos la segunda parte de Lucas con Hechos de los Apóstoles. sí. Y vamos a ir y volver, porque por ahí vamos a leer a lo mejor algún texto de Lucas para poder hacer paralelos con Hechos. ¿Mm? Bueno, no sé si Muy hay bien. ¿Alguna preguntas pregunta que... sí, o algo que no sé. Porque al principio es como que yo siempre cuando comienzo, como tengo la perspectiva tan grande, parece que me acelero un poco. Después ya me calmé. Nada, estuvo muy bien. Súper claro, Graciela, la verdad, un lujo. Bueno, Hermoso, gracias. Graciela, muy bueno. Gracias. Pregunto, ahora la clase que viene vamos a ver Juan, Sí, ¿y, no, ¿y por qué? ¿No sí, convencía? mira, en realidad está en el programa, está en la clase siguiente, vemos Hechos de los Apóstoles. Ujú. En realidad son dos clases que se ve toda la obra de Lucas, Sí. así lo da Graciela normalmente. Pero justo había un problema de horarios con Fernando Ok, que ok. que es el que da Juan, y no podía la otra semana porque tiene otro compromiso, entonces Está cambiamos. bien, está bien, está Pero bien. como decís vos, es lo correcto. Nosotros lo Perdón, damos así los dos juntos. perdón. Solo por la excepción es por Sí, este. la excepción es esta vuelta, pero bueno, igual después cuando retomamos ya se aclara todo, pero ustedes lean a Lucas, no se queden solamente con esto, sino que lean a Lucas detenidamente. Y Fíjense, no sé si escucharon cuando les mandé el link de, creo que fue de Marcos. sí. Ahí en ese mismo canal de ese señor, se llama Ardilla, creo que se llama, el que tiene ese canal de YouTube, tiene casi todos los, o sea, todos los textos que tienen los protestantes en la Biblia están ahí, y están todos en general muy bien grabados. Yo no encontré otras grabaciones mejores que las que tiene ese canal. Así que si quieren busquen ahí los textos que vamos viendo y los van escuchando. El que tiene esa costumbre, ¿no? Que por ahí hay alguno que maneja o mientras cocina alguno, o mientras limpia, o mientras hace alguna tarea manual, está lindo ir escuchando. Bueno, otra, sí. Ahí está Liliana. Ah, saluda nomás. Bueno, gracias, chao Liliana. Yo, si Otra me cosa, permiten, sí. agradecerles cada una de las clases que tenemos, especialmente esta de Lucas, que es esto de sentir ese ardor nuevamente en el corazón cuando vas leyendo cada texto. Me Qué pasó con bueno, Mateo en la clase anterior, hoy casualmente habla de ese ardor y no puedo evitar la emoción. qué bueno. Eh, Gracias por tu A Compartir eso nosotros nos nada más. emociona. emociona. A nosotros nos emociona que digas eso porque Sí. también nosotros lo vivimos así y lo hacemos para eso, porque realmente a nosotros nos cambia lo que aprendimos, nos cambia la vida y volver a preparar cada clase, volver a leerlo nos cambia, porque siempre es algo, es palabra viva realmente, ¿no? Como Sí, que sí, muy, nos va muy cambiando cada motivador. vez. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Gloria. Ay. Sí, Y también, Victoria la tenemos ahí que sigue firme. Bien, Victoria, ¿cómo andás? sí. También otra cosa que pueden hacer, porque ahora van a recibir el Power, cuando lo reciban,
por ahí algo que se me ocurre a mí que también es un buen ejercicio es ir a esos textos propios de Lucas, buscarlos y leer cada uno y descubrir eso, ¿no? O buscar la palabra casa, que aparece tanto, entró en la casa, fue a la casa, que aparece tanto en Lucas también, o camino, se puso de camino. Buscar esas palabras claves y leer los textos y en qué contexto, y eso va siendo como, vamos encontrando, porque nosotros leemos los evangelios y son todos iguales, entre comillas, pero al encontrar estas características, vamos también descubriendo la teología que nos ofrece cada uno de los evangelistas y también la intención y también en el caso de Lucas hablamos de una eclesiología porque de alguna forma Lucas no creo que haya pensado en eso antes cuando lo escribió, pero de alguna manera nos ofrece una manera de ser cristianos, de ser comunidad. Entonces también, sobre todo en hechos, por supuesto, pero también nos permite eso, actualizar, o sea, desde la Biblia vivir la palabra en nuestra vida, que eso es lo que más no. A mí también me pasa, por ejemplo, con lo que decía Graciela ahora, que por ahí uno tiene la tendencia a pensar que hace 2000 años eran como más incultas las personas, ¿no? Como que nosotros creemos que ahora en estos 2000 años, pero sin embargo era otra forma de percibir la realidad, pero estos que escribieron los evangelios eran realmente para el Premio Nobel de Maravilloso. Literatura, además de la fe que tenían, ¿no? Como Sí, que sí, son obras muy, muy lindas y la relación que tiene todo es increíble. Es, totalmente. eh, es Lucas, increíble. de hecho, Por eso uno sigue estudiándolo y siempre tiene riqueza, ¿no? exacto. Y bueno, los grandes biblistas dicen que Lucas realmente era un escritor magnífico, el mejor escritor de los cuatro evangelios. Como escritor, no que sea el mejor evangelio, ni mucho menos, ahí no hay mejor ni peor, sino que es el mejor escritor, el que tenía además vocablos y un manejo del vocabulario majestuoso. Y además un tipo que siendo helenista, siendo griego, conocía a la perfección la Biblia, el Antiguo Testamento, porque lo pudo manejar perfectamente para hacer la infancia de Jesús o para poner los textos de acuerdo a los criterios que quería manifestar, ¿no? Lo que quería demostrar. Así que realmente es un gran escritor. Bueno, ¿alguna Muy otra bien. cosa? Me parece, te Ay, quedaron no, muchas. no quiero ser intensa, pero No, Dale, dale. hoy nos mandaste la reflexión de la palabra de hoy. sí, porque era justo hoy, al leerla Sí, dije, y al leerla, ¿no? Leerla y releerla, me llevó a pensar en ponerme yo en el lugar de Jesús, ¿no? No sé si es eso lo que había que interpretar, sino eh, llevar esa palabra o transmitir con mis actitudes, cómo me muevo, esto que estoy aprendiendo ahora con ustedes, cómo transmitir de otra manera, ¿no? La vivencia, la palabra, con hechos, con acciones, no con decirlo, porque sí, hay sí. mucho de eso de que decimos y poco hacemos, ¿no? Es más decir que hacer. Y fíjense que, por supuesto, que el Evangelio, la palabra es importante porque lo encontramos en las palabras, pero en los textos de Lucas encontramos textos donde hay acción permanente. Por ejemplo, el buen samaritano, bueno, es la acción, ¿no? O de pronto lo que hablábamos recién, el Padre Misericordioso. A mí me gusta más decirle Padre Misericordioso porque me parece más correcto, pero bueno, lo conocemos también como el Hijo Pródigo. La acción del padre. El padre no se queda quieto, no se queda, bueno, volviste bárbaro, te recibo, no, va al encuentro, lo abraza, lo lleva hacia sí. Eso es la misericordia de la que habla Lucas. No es algo frío ni lejano, sino ese encuentro amoroso, ese encuentro que cura las heridas, que cura el dolor. Eso es acción. ¿M? Y permanente, por eso también vemos, es tan pintoresco
y tan visible porque tiene mucha acción. En, Que es en muy, la, en la es parábola muy lindo lo que del, dijiste porque lleva esto, ¿no? Sí, en la parábola del buen samaritano, no solamente que lo asiste, sino que deja dinero para que lo atiendan y vuelve. Él hace lo que tiene que hacer y vuelve a visitarlo. Eso también demuestra una acción importante. No solamente es el totalmente, asistir, sino totalmente. después preocuparse por la situación. Una movilización de la persona completa, ¿no es cierto? Por Sí, eso también es una forma de ser discípulo también, porque no solamente se habla de un tema que es la misericordia o la ayuda o lo que sea, sino se habla también de cómo ser discípulo. ¿Mm? exacto. El discípulo de alguna manera es el que deja todo y me sigue, el discípulo es el que no hace acepción de personas, el discípulo es el que puede anunciarle a todo el mundo, va a anunciarle a todo el mundo, no importa la procedencia, lo que importa es lo que viene de ahora en adelante, ¿no? Entonces es un poco también anunciar cómo ser discípulo, ¿no? Así que a Lucas le dicen el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de María, el Evangelio de los discípulos. Bueno, le ponen un montón de motes porque tiene estas cosas, estas connotaciones, ¿no? Que va muy al grano, muy a los hechos concretos y a las actitudes. Entonces, por ahí tenemos actitudes de los discípulos, vemos a mujeres que toman determinación, ¿no? Mujeres que lo seguían, no solamente María Magdalena, de la que sacó los 7 espíritus impuros, sino también las mujeres Susana, las mujeres que iban tras él, las mujeres que lo escuchan cuando él se enoja y le dice, cuando está, no lloren por mí, lloren más bien por Jerusalén, ¿no? Todo eso. Realmente hay una apertura a la mujer muy importante. Es muy fuerte. Y después, bueno, en Hechos vamos a ver que hay también mujeres que son diaconisas, ¿no? Que abren su casa para recibir a la comunidad. Bueno, Muy bien. Yo estoy viendo ahí a Marcelo que pone las empanadas en el horno y ya me dio ay, hambre a qué mí. rico, ya vamos. Bueno, 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 chicos, entonces nos vemos la semana que viene, ¿les parece? quiere, sí. Yo les mando la información como siempre. Muchas gracias, Dale, muchas Gracias a gracias. todos, ¿eh? Gracias, que tengan Hasta buena luego. mandamos Buena semana. empanadas. semana. Hasta Muchas la gracias, próxima muchas también. gracias. Chao, Luego. chao. Muchas gracias. ¿Cómo se sale de acá, papá?